Así que nuestro Dios liberador. Muy bien, ese es el nombre de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Dios liberador. Vamos a ver unas instancias de las que nuestro Padre Celestial, actúa para librar a quien recurre a ellos, ¿sí? Vamos a ver uno de los hombres de Dios al que se le da mucho espacio en la palabra de Dios, quien es Eliseo. Eliseo era un seguidor de Elías, cuyo ministerio él sucedió. Eso lo vas a ver cuando tengas tiempo en Primera de Reyes en el capítulo 2. De los muchos milagros que nuestro Padre Celestial, que Dios hizo a través de Eliseo, en este estudio vamos a considerar solamente 2 de ellos. En ambos casos, nuestra concentración será en la habilidad de Dios de librar a aquellos que lo buscan de cualquier problema que les surja. El primero de los 2 casos que vamos a examinar en este estudio se trata de una viuda y sus 2 hijos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, nos habla sobre esta mujer y el gran problema que enfrentaba después de la muerte de su esposo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. De acuerdo al pasaje, esta mujer era la esposa de un hombre que tenía y honraba al Señor. Desafortunadamente, su esposo murió, dejando a su familia una deuda que no podían solventar. Como resultado, el acreedor vino para llevarse a los 2 hijos como sus siervos. Ahora, de lo anterior que acabamos de leer, podemos entender fácilmente la emergencia de esta semejante situación y lo que tenía que enfrentar este problema. Ahora, esta señora, la viuda, clamó a Eliseo, el varón de Dios. Por supuesto, acudir al hombre de Dios en esta crítica situación no fue accidental. Cuando el tiempo es tan limitado, tengamos en cuenta que el acreedor ya había venido, ya estaba, acudes y esta persona acude a quien en verdad la podían ayudar, y ella sabía bien que Eliseo la podía ayudar. Obviamente esta mujer creyó que el hombre que podía ayudarla era Eliseo, que era el varón de Dios. Evidentemente había determinado esta señora pelear esta difícil situación y pelearla de la mano de Dios. Habiendo visto lo que la viuda dijo a Eliseo, ahora vamos a ver qué es lo que Eliseo le responde. Segunda de Reyes, ahora estamos en el 4.2, en la primera parte. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Vamos a detenernos solamente acá. Observemos la disponibilidad de Eliseo. Estaba ahí, listo y presto para ayudar a la viuda. No la condenó por la deuda. Probablemente debió haber pasado mucho tiempo antes de que la viuda o su esposo alcanzaran el estado de insolvencia que tenían, y ciertamente no se llega a ese punto de un día para el otro, sin mientras tanto manejar muchas cosas de forma errónea. Sin embargo, el punto no era lo que había pasado, es decir, lo que pasó ya pasó. Lo que ahora contaba no era el pasado, sino que en el presente ella necesitaba apoyo inmediato y para encontrarlo recurrió a Dios. También vamos a observar cómo Eliseo no trató de despacharla por el problema, porque el problema era muy grande. Él de seguro no tenía la solución en ese momento, antes de que Dios proveyera la maravillosa y la gran solución que más adelante vamos a ver. No obstante eso, no significa que él no estaba disponible a ayudarla. Si bien él no sabía cómo, pero él sabía que Dios iba a ayudar. Al contrario, la respuesta dice que estaba listo para ayudarla, de la manera que pudiera, y ahí dice, le dijo directamente, como acabamos de leer,
Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Muy bien, ahora vamos a ver qué le responde ella. Segunda de Reyes 4:2, pero la segunda parte leemos. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Esta viuda estaba verdaderamente en gran pobreza. No había nada en su casa más que una vasija de aceite. Obviamente, en su esfuerzo por querer salir de la deuda, vendió todo. No había mesa, camas, ni utensilio de cocina. Lo único que le quedaba eran la vasija de aceite. Sin embargo, esa vasija era suficiente para que Dios la liberara. Leamos los versículos 3 y 4 de Segunda de Reyes 4. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Dios, a través de Eliseo, le dijo a la mujer que pidiera prestadas vasijas vacías y que les pusiera aceite de la vasija suya. Si no tomáramos en cuenta a Dios, esas instrucciones sonarían muy alocadas. Porque, de acuerdo a las leyes científicas, una vasija de aceite no puede llenar más que solo otra vasija de aceite del mismo tamaño. Por lo cual, científicamente hablando, lo que Eliseo le dijo a la viuda que iba a suceder era imposible. Era imposible. Sin embargo, iba a ser imposible si, repito, no tomáramos a Dios en cuenta. Porque si no tomamos a Dios en cuenta, las cosas son completamente diferentes. La razón es que Dios no está limitado por las leyes científicas. Cuando se trata de Él, de Dios, lo que cuenta no es si algo es científicamente posible o no, sino que lo que cuenta es si es su voluntad o no. Cuando algo es su voluntad, sucederá independientemente de lo que los científicos digan. Obviamente, de lo que ya hemos leído, podemos concluir que Dios deseaba la liberación de la mujer de su problema, por lo cual, hablando bíblicamente, lo que Eliseo dijo correspondía a la voluntad de Dios en cuanto a esa situación y ciertamente sucedería al 100% si la viuda hacía lo que Dios le dijo. Esto es, 1. Pedir prestadas las vasijas. 2. Encerrarse con sus hijos. 3. Poner aceite de su vasija en las vasijas prestadas y vacías. No creo que la viuda haya visto en su vida que una sola vasija llenara muchas más vasijas vacías con aceite. Sin embargo, para que Dios ejecutara su voluntad, ella tenía que creer que lo vería por primera vez y que por primera vez sucedería. Ella tuvo que creer eso. Con Dios no cuenta si algo ha sucedido con otras personas. Lo que cuenta es si creeremos y actuaremos en lo que Él, Dios, dice. Entonces vamos a ver si finalmente esta mujer le creyó a Dios o no. Segunda de Reyes 4, versículo 5, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. La mujer creyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Entonces, tan pronto como se fue de Eliseo, pidió las vasijas prestadas y vacías, se encerró con sus hijos y echó el aceite de su vasija en las demás vasijas, exactamente así como Dios le había dicho. Lo que sucedió después viene en el versículo 6. Leámoslo, por favor. Segunda de Reyes 4, versículo 6. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Todas las vasijas que pidió prestadas se llenaron con el aceite. El aceite cesó solo hasta cuando ya no hubo más vasijas vacías. Sin embargo, las vasijas llenas fueron suficientes para pasar a la viuda y a sus hijos de la bancarrota a la prosperidad dada por Dios. Leamos el versículo 7. Dice, Segunda de Reyes 4:7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El aceite fue tanto que ella y sus hijos pudieron pagar la deuda y vivir del resto. Así que la viuda no había sido liberada de su problema, sino que fue más que liberada de su problema. Obtuvo un tesoro en el aceite, y todo eso porque ella buscó la liberación de Dios. Ella acudió a Dios y al varón de Dios. Estaba pobre y oprimida y terminó siendo rica y liberada. En este registro de la viuda no es el único registro en la Biblia donde vemos el poder libertador de nuestro Dios manifestarse. Dijimos, nuestro Dios es un Dios de liberación y como consecuencia la Biblia está llena de casos que hablan sobre gente que confió en Dios y fue liberada. Uno de esos casos se puede encontrar en el mismo capítulo de Segunda de Reyes, vamos a continuar leyendo, que viene después de este registro de la viuda, que es el de la tsunamita. Por favor, Segunda de Reyes 4, vamos a leer en el versículo 8, ahí nomás, pegadito. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Una vez más, una mujer es el personaje principal de la historia. Sin embargo, en comparación con el caso anterior, donde la mujer había quedado en un estado de pobreza tal, la mujer de esta historia era de notable riqueza, era una mujer acomodada, porque el versículo dice que había una mujer importante. Muy probablemente es una persona que estaba en una situación de que no tenía ningún problema económico. Bueno, ahora, un día en el que Eliseo pasaba por aquel lugar, esa mujer lo persuadía para que fuera a comer a su casa, y cada vez que pasaba por ahí, iba a la casa de la mujer a comer. De esto que acabamos de leer, podemos inferir y entender y ver, y nos damos cuenta el respeto y atenciones que tenía esa mujer hacia Eliseo. Dice, ¿por qué no invitas? Y es así, es cierto, uno no invita a alguien a comer a su casa si esa persona no le importa. Pero ¿por qué Eliseo le importaba tanto a esta mujer? Veamos la razón en el versículo 9. Segunda de Reyes 4, versículo 9. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Para esta mujer, Eliseo era varón santo de Dios. Por eso es que ella era tan amable con él. Su respeto y atenciones por Eliseo era una demostración del respeto que tenía hacia él. No obstante, las atenciones de la mujer no terminaron solo en la comida. Veamos el registro que sigue. En el 4:10 de Segunda de Reyes leemos, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Realmente, qué considerada que era esta mujer con Eliseo, ¿verdad? No solo le ofreció de comer, sino que también mandó construir una habitación para él, para cuando pasara por el pueblo y durmiera por la noche ahí. No hay necesidad de decir que Dios no podrá haber dejado el cuidado y la amabilidad de esta mujer sin recompensa, por supuesto, porque Dios
no se queda absolutamente con nada. Cada persona que bendice a otra persona de Dios o a un hombre de Dios es bendecida. Es bendecida. Y esto queda clarísimo acá. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11 de Segunda de Reyes 4. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Versículo 13. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Aquí Eliseo reconoció las amabilidades de la mujer y estaba agradecido con ella. Entonces, devolviéndole su bondad, inicialmente él le sugirió hablarle de parte de ella al rey o al comandante del ejército. Sin embargo, no era eso lo que la sunamita necesitaba o deseaba, ya que estaba satisfecha y segura viviendo en su pueblo. No venía por ese lado la necesidad de esta mujer. Lo que ella deseaba grandemente viene en los siguientes versículos. Vamos al versículo 15, por favor. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Versículo 16. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Versículo 17, estremecedor. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta mujer no tenía hijos y científicamente hablando no tenía probabilidades de procrear uno, porque su esposo ya era anciano. No obstante, eso no significaba que no podía tener uno, porque hay alguien que cumple deseos aun cuando la ciencia no da ninguna probabilidad de que se cumplan. ¿Quién es? La respuesta es Dios. Como dijimos al examinar el caso de la viuda, para Dios no hay imposibles, y cuando algo es su voluntad, sucederá independientemente de lo que las probabilidades digan. Para la ciencia, esta mujer no tenía probabilidades de tener hijos, y aún así, porque era la voluntad de Dios, lo iba a tener. De hecho, la palabra declaró que lo tuvo. Aparte de eso, otro punto que también es notorio es que Eliseo desde el principio no sabía el deseo que la mujer tenía, porque entonces no le hubiera sugerido desde el primer momento hablarle al rey de parte de ella o al comandante del ejército, ni le hubiera preguntado a Giezi qué podía hacer por ella. Sin embargo, no hay nada de raro en eso, porque Eliseo, así como cualquier hombre que tenía el Espíritu Santo, pudo haber sabido, ya sea a través de sus 5 sentidos o a través de una revelación específica de Dios. Obviamente, en este caso, Dios no le había revelado desde el principio que la mujer deseaba mucho tener un hijo, sino que Dios se lo dijo a través de Giezi, porque pensó que esa era la mejor manera de obtener la información más pertinente. Luego, después de que Eliseo supo por Giezi que la mujer no tenía hijos, Dios le dio la revelación directamente diciéndole que en un año la mujer estaría abrazando un hijo y por eso Eliseo se lo anunció. No fue una ocurrencia de Eliseo para conformarla en ese momento a la mujer. Con esas cosas no se juegan. No se juega con las necesidades de las personas.
No se lo dijo porque se le ocurrió, sino que esperó la revelación de Dios para poder declarárselo. Así trabaja un hombre de Dios. Con la palabra de Dios se trabaja. No con cualquier cosa que se me ocurra para conformarte el corazón. No es así. Veamos la reacción de la mujer frente a semejante promesa que viene, ¿no es cierto? Ella le dice, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Por supuesto, esta mujer era tan grande la necesidad que tenía, que no lo podía creer. Y gracias a Dios que era Eliseo un hombre de Dios. Y por eso se cumple, ¿verdad? La mujer pensó que Eliseo se estaba burlando de ella o que le estaba mintiendo. No podía creer que su más grande deseo iba a cumplirse. Esto no es poco común. A veces nos tardamos en creer las cosas maravillosas que la palabra de Dios dice que tenemos o las cosas que Dios promete que nos va a dar al caminar con Él. Nos parecen demasiado buenas como para ser verdad. Sin embargo, tenemos que entender que de Dios solo viene toda bondad y don perfecto. Eso lo van a leer, si quieren anótenlo, en Santiago 1:17. Cuando viene de Él, no hay cosas así como muy bueno para ser verdad. Porque son de Dios, por supuesto. Porque de Dios vienen solo cosas buenas y verdaderas. Como en Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No tiene problema alguno para hacer lo que Él quiera. Y lo que Él quiere es bueno, es agradable y perfecto. Cuando es su voluntad, ciertamente lo hará. Volviendo a la mujer, en nuestra opinión, la promesa de un hijo era para ella algo que verdaderamente pertenecía a la esfera del mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Era casi un imposible, pero para Dios esa palabra no existe. Es por eso que pensó que Eliseo se burlaba de ella o le mentía. Sin embargo, aparte de maravillosa, esta promesa también era verdadera. Y es lo que leímos y lo vamos a volver a leer en el versículo 17 de 2 Reyes 4. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. En realidad el que se lo dijo fue Dios, a través de Eliseo. Dios le promete el hijo. En un año vos para esta altura vas a tener un hijo. Eliseo creyó lo que Dios le reveló y se lo reveló. Porque él no jugaba, vuelvo a repetir, como ningún hombre de Dios debe jugar con nadie, ni con las necesidades de nadie. Muy bien, después de un año, la mujer dio a luz un hijo exactamente como Dios le había prometido. Aunque parezca que la historia termina acá, este no es el final. Por eso que después los siguientes versículos hablan de un problema de salud muy grande que tuvo esta criatura. Bueno, después tuvo un problema muy, muy enorme, pero bueno, por cuestiones de tiempo, no puedo leer todo el registro. Les digo que por favor sigan leyendo a partir del versículo 17 en adelante y vean lo que pasó y vean la solución de Dios. Porque estamos viendo, y lo que hoy queremos que quede claro, es que el poder libertador de nuestro Padre, y que nuestro Padre es fiel, que para Él no hay imposibles, y que cuando acudimos a Él, con un corazón puro y recto, Él no es tardo para responder, y Él responde. Aunque a nosotros nos parezca, pero esto no puede ser así, no. Si Dios te lo prometió, listo, se terminó acá. Eso es lo que queremos que quede. En este tema hemos examinado 2 casos que nos demostraron el poder liberador de Dios. Se motiva a estudiar la palabra de Dios. Queremos que se estudie la palabra de Dios por sí mismo para que encontremos más ejemplos. En ambos casos, examinados y generalmente en todos los casos que uno puede encontrar estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, la lección dada es la misma. Todas aquellas personas que confían en Dios y lo buscan, nunca serán avergonzados por ningún problema que enfrenten. Nuestro Dios es un Dios de liberación
y no hay límite en su poder. Puede ir tan lejos como para llenar vasijas vacías de aceite o darle un hijo a alguien que ya no consideraba tenerlo para libertar a su gente. Es verdaderamente capaz de darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, en todo lo que puedas necesitar, confía en el poder libertador de Dios, estando seguro de que si lo hacemos, solo una cosa va a pasar: seremos libertados. Para terminar, vamos al Salmo 37:5. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos tu hermosa y maravillosa palabra, Dios, verdadera, fiel, digna de ser escuchada por todos, digna de vivirla, Dios. Gracias por esta hermosa bendición que tenemos de ser tus hijos, Padre. Gracias por instruirnos, por darnos sabiduría y entendimiento, Padre, para poder llevar a cabo tu palabra. Gracias por enormes, grandes y benditas promesas que están incluidas en tu palabra, que están acá cerca nuestro, Padre, para que nosotros podamos ir a ellas y gozarnos en tu palabra, Dios. Te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús.